Bienvenidos a un nuevo video aquí en Ayuda Yossi. El día de hoy estaremos continuando con el curso de estática resolviendo una serie de ejercicios propuestos. Y bueno, antes de comenzar les recordamos que aquí les estaremos dejando una etiquetita en donde pueden ir a encontrar el video anterior para que vayan y lo visualicen. Y bueno, comencemos. El día de hoy estaremos resolviendo el ejercicio 4.94 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática de Byron Johnson en su novena edición. Bueno, comencemos a leer. 4.94 nos dice, dos bandas de transmisión pasan sobre poleas soldadas a un eje que se sostiene mediante cojinetes en B y D. Si la polea A tiene un radio de 2.5 pulgadas y la polea en C tiene un radio de 2 pulgadas y se sabe que el sistema gira con una velocidad angular constante, determine A, la tensión T, B, las reacciones en B y D, suponga que el cojinete en D, este que tenemos aquí, no ejerce ninguna fuerza de empuje axial. No tome en cuenta los pesos de las poleas y el eje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Primero vamos a calcular T, esta tensión T, que es una incógnita, y después cada una de las reacciones que existen en cada uno de esos cojinetes. Cojinete en B y cojinete en D. También el ejercicio nos proporciona que cada una de las poleas tiene un radio correspondiente. Entonces, una vez dicho esto, comenzaremos a plasmar nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos aquí nuestro pequeño diagramita y comenzaremos a identificar cada una de las fuerzas que actúan en cada uno de los cojinetes para poder iniciar. Primero tenemos la primera acción que se ejerce en el eje de las X, llamaremos BX, la segunda reacción que se ejerce en el eje de las Y, BY, y la tercera acción que se ejerce en el eje de las Z, BZ. Esto para el cojinete en B, cada una de estas fuerzas la estamos colocando con dirección positiva, es decir, cada una se dirige hacia el lado positivo de cada uno de sus ejes. Y ahora, como ya identificamos las de que se encuentran en el cojinete en B, pasaremos a colocar las que se encuentran en cojinete en D. En el eje de la Z, la primera que es Z positiva es DZ y la segunda es DY, que se mueve en el eje de la Y hacia Y positiva. Ahora observemos que en este cojinete no colocamos ninguna reacción en el eje de las X. ¿Por qué? Por lo mismo de que nos proporcionaba el ejercicio que no se ejerce ninguna fuerza de empuje axial. ¿Eso qué significa? Que en este cojinete en D no permite, también puede decir que en el cojinete B, pero se dice que no ejerce ninguna fuerza de empuje axial. Es decir, que no se va a mover nuestro eje de aquí. Es decir, no se va a mover ni para acá, no se va a mover ni para acá, es decir que va a estar aquí estático girando, pero no se va a mover para acá ni para acá, es decir, no se va a mover en el eje de las X, por lo tanto no va a generar ninguna reacción en el eje de las X, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya plasmamos cada una de estas fuerzas, comenzaremos con los cálculos necesarios. Primero, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, nuestras fórmulas de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0 y sumatorias en algún momento igual a 0, en algún punto, momento. Y finalmente, sabemos que nuestro momento cuando manejamos en tercera dimensión, es decir, que involucramos eje Y, ejes X y eje Z, estaremos realizando un momento es igual a el producto cruz entre la distancia y la fuerza, R cruz F. Entonces, primero efectuaremos momento en algún punto, es decir, sumatoria de momentos en el punto B. ¿Por qué en el punto B? Porque en el punto B es donde tenemos mayor número de incógnitas. Tenemos las incógnitas BX, BY y BZ. Y sabemos que cada una de estas incógnitas no está generando un momento porque se están aplicando sobre el mismo punto donde lo vamos a calcular. Entonces, al hacer eso, solo nos quedarían como incógnitas lo que vendría siendo T, DZ y DY, más sin embargo estas BX, BY y BZ no las estaremos tomando en cuenta. Caso contrario, si nosotros hacemos momento en D, tendríamos mayor número de incógnitas, tenemos incógnita BZ, BX, BY más T, es decir 4 incógnitas, por eso realizamos momentos en B. Entonces, lo que tenemos que identificar primero es que el ejercicio nos dice que cada una de las poleas tiene un radio correspondiente. La polea A tiene un radio de 2.5 pulgadas. Ojo, este radio nos va a ser de total importancia para realizar dichos cálculos. Entonces, coloquemos R cruz F. ¿Cuál va a ser la primera R? Vamos a identificar el primer momento que genera nuestra fuerza de 24 libras. Entonces, vamos a tener que decir como que es un camino al tesoro. Veámoslo de esta forma. Nosotros estamos parados aquí en este punto, en B, es decir, el origen, y queremos llegar aquí.
¿Qué vamos a recorrer? Primero vamos a recorrer 8 para acá, 8 pulgadas, pero sabemos que para este lado tenemos X negativo, entonces vamos a mover menos 8 pulgadas para acá. Y como nos movemos en el eje de las X, pues lo colocamos como Y, su componente canónica es Y. Después, llegamos a este punto, pero necesitamos llegar a la línea de acción de la fuerza de estas 24 libras, es decir, hasta esta línea. Entonces, ¿cuánto nos vamos a mover? Nos vamos a mover estas 2.5 pulgadas que hay desde aquí hasta aquí. Esta es la distancia que existe, 2.5 pulgadas. Y como nos movemos para arriba y es en el eje de las Y, entonces más 2.5. Como dijimos, el eje de las Y se representa por su componente canónica J. Entonces colocamos más 2.5 J. Cruz la fuerza, que son 24 libras, que se mueven hacia el lado positivo de las Z. Y las Z están representadas por la componente canónica K. Entonces colocamos más cruz 24K más la siguiente fuerza que van a ser este 18 libras. Pasa lo mismo, nos movemos de aquí hacia aquí, son menos 8 y menos 8 pulgadas en el eje de las X, menos 8 sí. Pero ahora estamos aquí y necesitamos llegar acá abajo. Y observamos que acá abajo es la parte negativa del eje de las Y. Entonces el mismo radio que nosotros subimos hacia en el paso anterior aquí, ahora lo vamos a bajar. Va a ser menos 2.5 en dirección de J, porque bajamos. Cruz la fuerza 18 libras, y como estas 18 libras se mueven en el eje de las Z y el eje de las Z se representa por la componente canónica en K, entonces colocamos cruz 18K positiva porque se mueve al lado positivo, ¿de acuerdo? Más la siguiente fuerza que nos va a generar momento. Estas ya no nos generan ni Bx, ni Bz, ni By, nos van a generar momento. La siguiente que nos va a generar momento va a ser esta de 30 libras. Y observamos que se encuentra contenida en esta otra polea. Y esta otra polea también nos había hecho el ejercicio que tiene un radio correspondiente. Dicho radio es de 2 pulgadas, que vamos a estar utilizando de igual manera como lo hicimos en el punto anterior. Más va a ser esta de 30 libras. ¿Cómo lo vamos a hacer para llegar desde aquí? Vamos a cambiar el color. Desde aquí, desde este punto para llegar hasta aquí, hasta la línea de acción de la fuerza esta. Bueno, nos vamos a mover estas 6 pulgadas y como nos movemos en el eje de las X positivas y las X se representan por la componente canónica y entonces van a ser más 6y y nos llegamos a este punto. Ahora queremos llegar a esta línea de acción de la fuerza. ¿Cuánto nos tenemos que mover? Nos tenemos que mover el radio que tenemos, que son 2 pulgadas. Y esas 2 pulgadas, si nos movemos de aquí para acá, ¿hacia qué eje nos movemos en el eje de las Z. Y nos estamos moviendo hacia el lado positivo. Entonces van a ser más 2K. K representa la componente canónica de las Z. Cruz la fuerza. ¿Cuál hace la fuerza? Son 30 libras. Dichas 30 libras, ¿hacia dónde se mueven? Se mueven en el eje de las Y, por lo tanto colocamos J. Ahora, observamos, ¿se mueve hacia el eje positivo o al negativo? Observamos que se mueve hacia abajo, y como ya habíamos dicho en videos anteriores, si la fuerza se ejerce hacia abajo, va a ser en negativo, entonces van a ser menos 30 en J. Ahora vamos con la siguiente fuerza que nos va a generar momento, que va a ser esta, la incógnita T. Va a ser lo mismo, nos movemos 6 pulgadas en el eje de las X positiva, van a ser 6y. Ahora, va a ocurrir lo mismo, nos vamos a mover el radio, el mismo radio que son estas dos. Y nos movemos en K, en el eje de la Z, estamos de acuerdo. Pero ahora nos vamos a mover en el eje negativo, es decir, nos vamos a mover de aquí a aquí, en la parte negativa. Entonces, en lugar de sumarlo, lo vamos a restar, menos 2K. Cruz la fuerza. La fuerza son esta T, que es esta incógnita. Se mueve en el eje de la Y, colocamos el componente canónica en J, pero observamos que se ejerce hacia abajo, entonces va a ser negativa. Y finalmente ya nos quedan dos reacciones, dos fuerzas más, que van a ser, ¿cuál es la distancia que existe desde el punto E hasta el punto D? Son estas. Vamos a cambiar el color igual para diferenciarlo. Van a ser estas 6 pulgadas más estas otras 6 pulgadas van a ser 12 pulgadas. Nos movemos hacia el eje de las X positivo más 12y. Cruz, la fuerza. Con la fuerza va a ser dz, que se mueve en el eje de las Z positiva, entonces va a ser en K. Entonces va a ser dzk. Más, ¿por qué más? Porque esta dy se ejerce hacia la parte positiva de las y. Entonces va a ser dy, y como se mueve en el eje de las y va a ser en j. Entonces va a ser dy en j. Y como ya no tenemos ninguna otra fuerza que nos esté generando algún momento con respecto al punto B, lo igualamos todo a 0. Entonces, ahora ya tenemos todo esto expresado de esta forma y tenemos que realizar ese momento.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de ese momento? Dijimos que era el producto cruz. Y para efectuarlo de una manera más fácil, tengamos en consideración lo siguiente. Esta tablita nos va a decir a qué va a ser cada una de las componentes cuando multiplicamos el producto cruz. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar. Va a ser como aplicar propiedad distributiva. Menos 8 por 24 nos da menos 192. Ahora observamos. Y cruz K nos da menos J. Este menos por el menos del 192 nos da más 192 y lo colocamos en dirección de J. ¿De acuerdo? Y seguimos. Ahora, 2.5 por 24 nos va a dar 60. Y ahora, J cruz K nos va a dar ahí. Entonces se coloca el mismo signo, más 61. Seguimos. Menos 8 por 18 nos da menos 144. Y observamos y cruz K nos da menos J. Entonces menos por menos 144 nos da más 144 y colocamos dirección de J. Ahora, menos 2.5 por 18 nos va a dar menos 45. J cruz K nos da N. Entonces siguen manteniendo el mismo signo. Menos por más, menos. Y seguimos. 6 por menos 30 nos da menos 180. Y multiplicamos y cruz J nos da acá. Entonces menos por más, menos. Menos 180 en dirección de acá. 2 por menos 30 nos da menos 60. K cruz J, observamos K cruz J, menos I, menos por el menos 60 nos da más y colocamos en dirección de I. Seguimos. 6 por menos T, que nos va a dar menos 6T. Y cruz J nos da acá, entonces nos queda menos 6T en dirección de acá. Menos 2 por menos T nos da 2T positivo, pero K cruz J, perdón, nos da menos I, más por menos, menos. K por J nos da I, colocamos esta I. Y seguimos. 12 por DZ nos va a dar 12DZ, pero I cruz K nos va a dar menos J, más por menos, menos, con dirección de K. Después 12 por dy nos va a dar 12 dy y cruz J nos va a dar K más 12 dy, dirección de K, y todo esto igual a 0. Entonces, como ya no tenemos ningún otro momento que generar, ningún otro producto cruz que hacer, ya lo igualamos a 0. Entonces observamos que tenemos muchas variables, muchas incógnitas. ¿Y cómo vamos a hacer para conocer el valor de cada una de esas incógnitas? Fácilmente. Como hicimos sumatorio de momentos en B, observamos que este sumatorio de momentos en B mantiene componentes en X, es decir, en componentes en Y, en J y en K. Entonces vamos a separar en cada uno de sus componentes este momento. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en B para las componentes en X, sumatoria de momentos en B para las componentes en Y y sumatoria de momentos en B para las componentes en Z, y todas estas igualarás a 0. Comencemos por sumatoria de momentos en B para el eje de las X. Para ello colocamos todos los cálculos que hicimos aquí. Entonces, cuando nosotros queremos hacer sumatoria de momentos en B en el eje de las X, esto fue lo que nos dio la sumatoria de momentos en B. Pero para el eje de las X sabemos que cuando es eje de las X, intervenimos el eje canónico Y. Entonces, todo lo que tengamos Y aquí lo vamos a estar agrupando. Primero observamos, tenemos 60Y, menos 45Y, más 60Y, menos 2T en Y. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo agrupamos aquí. Nos queda 60 menos 45 más 60 menos 2T, y todo esto lo igualamos a 0. Sabemos que podemos simplificar términos. Menos 60 menos 45 más 60 nos da 75, menos 2T igual a 0. Las tres incógnitas que aquí se encuentra es la t, entonces este menos 2t lo pasamos del otro lado de la igualdad. Si está restando lo pasamos sumando, nos queda que 2t es igual a 75. Despejamos esa t, es decir, este 2 que tenemos multiplicando lo pasamos dividiendo. Entonces t va a ser igual a 75 medios, o que es lo mismo a 37.5 libras. De esta forma hemos calculado la primera incógnita que nos pedía el ejercicio, es decir, la incógnita t. Nuestra tensión t es un valor de 37.5 libras. Ahora, como ya lo hicimos para el eje de las X, lo mismo lo haremos para el eje de la Y. Sumatoria de momentos en Y igual a 0.
Entonces, todo lo que tenga componente J que representa a la Y, lo vamos a estar colocando, agrupando aquí. Primero tenemos 192J, 144J y menos 12 de Z en J. Lo agrupamos aquí. 142 más 144 menos 12 de Z igual a 0. Simplificamos términos. 192 más 144 nos va a dar 336. Menos 12 por dz, ¿cuánto nos va a dar? Igual a 0. Y despejamos el menos 12 de z, que es nuestra incógnita, lo pasamos aquí, está negativo, y lo pasamos del otro lado sumando. Entonces 336 menos 12 de z va a ser igual a 0, entonces 12 de z va a ser igual a 336. Este 12 lo pasamos de este lado dividiendo y nos queda que de z va a ser igual a 336 doceavos, lo que es lo mismo a 28 libras, que es la unidad en la cual estamos manejando nuestras fuerzas o nuestras tensiones en dirección de K. ¿Por qué en dirección de K? Porque recordemos que cuando realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre, nuestra dz la ubicamos en el eje de las z, es decir, en la componente canónica en K. Por lo tanto, la colocamos en dirección de K. Y como ya hicimos en X y en Y, ¿qué es lo que nos falta? En Z, sumatoria de momentos en B, correspondiente al eje de las Z, igual a 0. Es decir, nuestro eje de la z se encuentra representado por la componente canónica K. Entonces todo lo que tenga K van a ser menos 180K, menos 6T en K y 12 de Y en K. Lo agrupamos y nos queda que menos 180, menos 6T más 12 de Y es igual a 0. Observamos que tenemos dos incógnitas, la T y la de Y. Pero sabemos que la T ya conocemos su valor de aquí. T tiene un valor de 37.5, entonces tuvimos valor menos 180 menos 6 que multiplica 37.5 más 12 de Y. Efectuamos esta operación, 6 por 37.5. Nos queda que es 225 y podemos simplificar aquí. Menos 180 menos 225 nos da menos 405 más 12 de Y. Entonces despejamos el 12 de Y. Estos 405 negativos los pasamos del otro lado sumando. Nos queda que 12 de Y es igual a 405. Por lo tanto, de Y va a ser igual a 405 sobre 12. Lo que es lo mismo a 37.75 libras, que es la magnitud en la cual estamos manejando. En dirección de J, porque recordemos que de Y se movía en el eje de las Y. Y el eje de las Y se representa componente canónica en J. Y listo. Obtuvimos el punto A y estamos conteniendo las componentes en el eje, en el cajinete en D. Vamos a seguir obteniendo las demás componentes. Tenemos aquí nuestro pequeño diagrama una vez más, colocamos cada una de las reacciones que habíamos calculado, BY, BX, BZ, DY y DZ, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya utilizamos una parte de nuestras ecuaciones de equilibrio, sumatoria de momentos. ¿Y qué es lo que nos falta usar? Sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Observamos cuáles son las únicas fuerzas que tenemos que se ejercen en el eje de las X. La única que tenemos es Dx. Y no tenemos en Dx porque ya sabemos que no se ejerce ninguna fuerza de empuje axial. Entonces, esta no. Entonces, como solo tenemos Bx, pues Bx la vamos a igualar a 0. Y sabemos que la componente Bx va a tener un valor igual a 0, ¿de acuerdo? Seguimos. Ya hicimos sumatoria de momentos en X. Ahora, sumatoria de fuerzas en X. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. Todas las fuerzas que tengamos que se ejercen en el eje de la Y las vamos a estar colocando aquí. ¿Cuál va a ser? La primera, By, se dirige hacia el lado positivo de la Y, entonces lo colocamos más By. Después tenemos este de 30 libras, se mueve en el eje de la Y, pero en el eje de la Y negativo, entonces menos 30 libras. Después tenemos esta T, pero T ya conocimos su valor hace un instante, entonces solo sustituimos. Ahora, en ese caso lo tenemos en positivo, pero como aquí en nuestro diagrama la T se está moviendo en negativa, entonces colocamos menos T, es decir, menos 37.5. Porque se mueve hacia abajo de las X, el eje de las Y, es decir, negativo, más dy. dy se mueve hacia el lado positivo de las Y y tenemos también su valor, lo conocimos anteriormente, que son más 33.75, es igual a 0, porque ya no tenemos ninguna otra fuerza que se ejerza en el eje de las Y. Realizamos simplificaciones, menos 30, menos 37.5, más 33.75, nos da menos 33.75.
Entonces despejamos nuestra BY pasando esta 33.75 que está restando, lo pasamos sumando. Entonces obtenemos que BY va a ser un valor igual a 37.75 libras, y como la Y se mueve en el eje de la BY se mueve en el eje de la Y se encuentra representada por la componente canónica J, entonces colocamos en dirección de J y las unidades que son libras. Y finalmente, como decimos, sumatoria de fuerzas en X y en Y, falta en Z, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, todas las fuerzas en Z. Son 24 libras que se mueven hacia el lado positivo de nuestro eje de las Z, 18 libras igual positivas, BZ que es positivo porque se la colocamos con dirección hacia el lado positivo, y DZ que conocimos su valor anteriormente, que son 28 libras, que igualmente se dirige hacia el lado positivo del eje de las Z. Y como ya no tenemos ninguna otra fuerza que se ejerza sobre el eje de las Z, igualamos a 0. Simplificamos. 28 más 18 más 28 nos da 70. Más BZ. Despejamos esta BZ. Es decir, esto que está sumando lo pasamos de este lado restando. Entonces, BZ va a ser igual a menos 70 libras en dirección de K. ¿Por qué en dirección de K? Porque BZ se mueve en el eje de las Z. Ahora observamos esto, este signo negativo, que nos dice que nosotros prácticamente colocamos de forma errónea en nuestra diagrama de cuerpo libre la reacción BZ. No nos influye en nada, ojo, no nos influye en nada, solo para decirnos que nosotros tenemos que colocar en este punto la BZ, la tenemos que colocar en esta dirección. Solo colocamos BZ en la dirección contraria. ¿Ve lo único que nos dice? No nos afecta nada, solo para decirnos, oye, ¿sabes qué? Colocaste de forma errónea tu componente BZ, tu reacción en BZ, colócala de esta forma. Y ya, es lo que nos indican estos signos. ¿Por qué? Porque cada una de las reacciones se colocan de forma arbitraria, sin decir que nuestra reacción va a tener que ser positiva porque la coloco así, sino que en algún punto de los cálculos, los mismos cálculos nos van a decir, ¿sabes qué? La colocaste mal. Y bueno, así lo resuelve la ayuda Yossi. Así resolvimos todo lo que nos pide el ejercicio. En el punto A nos pide calcular la tensión T, que la calculamos, y en el punto B las reacciones que existen en cada uno de esos cojinetes, y las calculamos todas y cada una de ellas. Y bueno, si este video te fue de mucha ayuda, te sirvió mucho, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte al canal, ya que eso nos va a ayudar mucho a poder seguir subiendo más videos y poder seguir ayudándonos. Y bueno, nos vemos en un nuevo video aquí en Ayuda Yossi.